progresión aritmética. El problema dice, en un hexágono, cada lado, excepto el primero, es 3 centímetros mayor que el anterior. Si el perímetro es 57 centímetros, ¿qué longitud tiene el primer lado y el último? Entonces, mi primer dato es que la figura es un hexágono, por lo tanto tiene 6 lados. Dice que cada lado, excepto el primero, es 3 centímetros mayor que el anterior. Esta parte me dice, o por medio de esta parte yo identifico que es una progresión aritmética, ya que está hablando de una suma de 3 en 3. Entonces, puedo decir que es una progresión aritmética y que la razón en esta progresión aritmética es de 3 centímetros. También puedo deducir que cada lado de este hexágono, por lo tanto, está representando un término de la progresión aritmética. Lado 1 sería el término 1, lado 2, término 2, hasta llegar al sexto lado, el último término. Entonces, ya que el sexto lado es el último término, a partir de esto puedo deducir que el número de términos de esta progresión aritmética es de 6. Y por último nos dice que el perímetro es de 57 centímetros. El perímetro es 57 centímetros. Recordemos que el perímetro es igual a la suma de todos los lados. En este caso, 6 lados. Entonces, si yo digo que el perímetro es la suma de todos los lados y el perímetro es 57, entonces esto quiere decir que la suma de todos los lados es la suma de todos los términos. Por lo tanto, 57 es igual a la suma de términos. Entonces, voy a calcular la suma de todos los términos es igual a el número de términos por el primer término más el último término dividido 2. La suma de términos es 57 igual al número de términos, que es 6, por la suma del primer y el último término dividido 2. Esto puedo simplificar, va a quedar 57 igual a 3 por la suma del primer y el último término. En este caso, 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 57 dividido 3 me da 19, por lo tanto 19 es igual a la suma del primer y el último término. En esta expresión tengo dos incógnitas, lo cual no satisface todavía lo que estoy buscando. Por lo tanto, voy a recurrir a la fórmula que calcula el último término, el cual es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. El último término va a ser igual al primer término más el número de términos 6 menos 1 por la razón, que es 3. El último término entonces va a ser igual al primer término más 6 menos 1, 5 por 3, 15. Ahora, ¿de qué me sirve esta expresión? A partir de esta expresión yo puedo terminar de calcular esta, ya que ahora sé que el valor del último término es el primer término más 15. Entonces, 19 es igual a el primer término más el último término, que es igual al primer término más 15. Entonces voy a resolver esta ecuación en donde mi incógnita es el primer término. 19, el 15 que está sumando va a pasar restando y puedo sumar estos dos términos. 2 a 1. Entonces esto va a quedar 4 igual a 2 por A1. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo tanto el primer término es igual a 2. Y con esto puedo calcular el último término. El último término es igual a el primer término más 15. 2 más 15. Entonces, el último término es igual a 17. ¿Esto qué quiere decir? Que la longitud del primer lado es igual a 2 centímetros.
Y la longitud del último lado, que es el sexto lado, es igual a 17 centímetros.